Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. Dolor del cuerpo y del alma. José Luis Gómez, doctor, ¿cómo está? Estoy con ciertos dolores en el cuerpo, algunos en el alma. Oiga, a ver, empecemos por el principio. El dolor no debe ser normal. No debemos El dolor normalizarlo. es normal. No, pero sentirlo y acostumbrarnos Es a él, no. natural. No normalizar el quedarnos con el dolor. Por eso hablamos de habitar el dolor. Y el dolor del cuerpo y del alma. Vamos a suponer, aunque no lo normalicemos, si me caigo y me tuerzo un pie, me duele. ¿Eso es normal? Sí. Lo que no es normal es que agarre una muleta, me ponga un yeso y lleve 6 años con el yeso y me digan, oye, pero tu yeso no te lo quites. No, es que me duele ahí adentro, me puede doler. Entonces, no normalizar, por ejemplo, no normalizar tanto el sufrimiento que es. Han oído que ahora hablan mucho de azúcar añadida, productos sin azúcar añadida. Y tú te lo comes y está dulce, dices, ¡ay, qué bien!, ¿no? Entonces, ¿qué le echaron? Bueno, trae el azúcar de la fruta o trae el azúcar natural. Y eso natural, pues hay que reconocer que así es. Ah, sí, pero si digo, no, le falta y le pongo 3 cucharadas, esas 3 cucharadas no solo añaden dulzura, añaden también exceso de algo para mi cuerpo, ¿no? Entonces yo digo, el dolor hay que habitarlo, hay que reconocerlo, hay que dejarlo estar en el cuerpo, hay que sentirlo, hay que ser hospitalario con él, porque si yo digo, vamos a cambiar tantito al dolor del alma para irlo. Dolor del alma tenemos todos, ¿no? Muchas veces. Se va alguien querido, pero además se va de vacaciones, se sube a un avión y tú te quedas allá, ¿no? Y le dices, adiós, y te duele el alma. Pero no te duele el que se vaya, no te duele el que digas, ay, es que quién es, es mi hijo, se va a un campamento a disfrutar mucho. ¿Y por qué lloras? Porque me duele la separación. Por tanto, sí hay que darle cabida, sí hay que habitarlo y decir, no, sí me duele. ¿Qué voy a hacer con ese dolor? Y ahí es donde el dolor cobra sentido. Okay. El dolor en sí, hasta Víctor Frank, que es, digamos, el prototipo, ¿no? En los campos de concentración y todo esto, con mucho dolor, él decía, el dolor en sí no tiene sentido. Pero cuando llega a ti, tú le tienes que encontrar el sentido a ese dolor que llega, ¿no? ¿Tenemos que pasar por dolor para tener ese aprendizaje entonces? Tenemos que pasar por el dolor que llega. No tenemos que adquirir dolor, que, bueno, muchas... Apúntele, público. Muchas teorías son así, incluso teorías religiosas, ¿no? Le voy a ofrecer a la Virgen, a Dios, al santo de mi devoción, ponerme una piedra en el zapato para que me ayude con la salud de mi madre, ¿no? Claro. Así como negociando, como con dolor. Vamos a suponer esa creencia de que existe un Dios, que Dios dice, a ver, ¿qué me vas a dar para que yo te dé? ¿No? Como un intercambio. Claro, como un intercambio, como el papá que le está dando la papilla a la niña, el biberón, y le dice, a ver, desde ahora que todavía no puedes hablar, escucha, todo esto que te doy te lo voy a cobrar un día, me lo tienes que pagar. Eso sería así como decir, a ver, sufre, que te duela, porque el dolor se traduce luego en amor. No, el dolor cuando no tenemos más remedio, ¿no? Es una operación y te va a doler, sí me va a doler. Me van a hacer una cuestión en la muela y duele, pues sí duele, ¿no? Y te van a poner la anestesia y el piquete, pues sí, hay cosas que duelen más y que duelen menos. Ese dolor natural, necesario, lo acepto. Y al aceptarlo, sí se traduce en amor, sí se traduce en salud, ¿no? En conciencia. En conciencia.
Porque, ¿qué pasa? Yo creo que ahorita normalizamos mucho tratar de que no exista, ¿no? Entonces te duele la cabeza, rápido una aspirina. Te duele el pie, ay, un vendaje. O te sientes triste, rápido, ay, no, me voy a hacer pilates, ¿no? Entonces, como que tratamos de no sentir. ¿Qué pasa si no habitas ese dolor y si no habitas esos sufrimientos? Carl Jung lo decía muy claro. Lo que no se acepta, lo que no se reconoce, se perpetúa, se queda ahí anclado, no se va. Entonces vamos a suponer, yo tengo, pon tú un dolor físico, vamos a suponer que me corté aquí y digo, no me duele, ¿no? Y me pongo ahí algo y digo, híjole, ponte más hielo, pero no lo atiendo ahí. No dejo, porque ya luego cuando está un poco infectado, pues te dicen, te va a doler un poco, ¿no? No puedes poner anestesia, no hay. Y te rascan y dices, ¡ay! Y luego dices, ¡ay, qué bien se siente!, ¿no? Porque te echaron ahí algo. Sí, pero ya estás como aceptando ese dolor. Si no lo aceptas, tú te lo tapas. Yo tengo una experiencia de chiquito, una vez que me caí de un árbol y me lo tapé, ¿no? Así con la camisa y todo. Cada vez me dolía más, pero yo no decía porque, pues en aquel momento la cura que usaban las madres eran que te caíste, paz, ¿no? No te deberías haber caído, paz, para que digamos, para que tengas el refuerzo, ¿no? La psicología cognitiva conductual hoy habla de refuerzos, entonces eran refuerzos reales, físicos, ¿no? Es que me duele mucho, paz, ¿no? Entonces, a mí me daba tanto miedo que no me quité la camisa en una semana, porque bueno, es toda una historia, ¿no? En los pueblos de España en aquel tiempo no nos cambiábamos de camisa todos los días, principalmente porque no teníamos, ¿no? Y entonces, no, pues cuando me la quiso quitar mi madre, a ver, cámbiate ya la camisa, que no sé qué, no, esto está bien, arranca así, me la intenta y ¡guay! Sale la sangre. Entonces, claro, ese dolor no era reconocido, es como no es visto, no es atendido, está ahí, pero se niega. ¿Qué pasa cuando se niega? Se perpetúa. Ya cuando ya no lo niegas, ya lo ves, pues te hacen la curación que se necesita. Ahora, los dolores del alma, un hijo con una adicción y que me hablan de que está en la cárcel, la muerte de un ser querido, la pareja que me dice, tenemos que hablar. Todo eso duele. Amiga, vámonos, y unos buenos tequilas nos lo quitan, no nos lo quitan. Nos quitan la sensación del dolor, nos dicen que no te debe doler. Ya no estés así, pero sí estás. Pero es que me duele mucho. Ay, pero ¿por qué ni él merece no quita la pena? realidad. Pero si el que él merezca la pena o no, no tiene que ver con mi dolor, ¿no? Entonces, yo habito mi dolor y digo, sí me duele, le doy así como, es como un mensajero, ¿no? Es como decir, el mensajero es incómodo, ¿no? Viene un vecino que te cae mal y toca en tu puerta y tú dices, ¡ay, no, Dios mío, no le quiero abrir, ¿no? Y luego dice, oye, es que no estabas y llegaron los de Amazon y te trajeron y tú estabas esperando ese paquete desde hace mucho y tu vecino en buena onda te lo trae. A ti te cae mal el vecino, te cae mal el dolor, te cae mal el mensajero. Pero el mensaje que trae es un mensaje necesario. Entonces, en ese sentido, sí, el dolor cura, el dolor pule, el dolor te hace ser maduro, te hace ser adulto. Sí, o sea, es el dolor que aceptas, pero el dolor natural que trae por sí ser humano. Oye, ahorita que dices todo esto, me viene mucho a la mente a veces cuántas personas no conocemos con dolor en el alma, que por una falta de comunicación, abuelas no tuvieron contacto con sus hijos, y es un dolor que arrastran y se acostumbran tanto que lo hacen un estilo de vida. Creo yo que está mal, creo yo que es algo que no se debe de arrastrar, porque además eso en algún momento te lo llevas a la tumba y te moriste con dolor. ¿Cómo lo confrontamos? ¿Cómo no normalizarlo? Pues lo primero es aceptar que existe. Es que esta parte de normalizar, claro, los humanos normalizamos muchas cosas. Pero esto todos lo hacen, ¿no? Claro. Que todos lo hagan no quiere decir que sea bueno. O sea, tampoco me gusta el término tanto bueno o malo, sino que sea saludable para ti o que sea perjudicial o como dicen ahora, esto es tóxico, ¿no? Entonces yo sí creo que
que no es sano negar, por ejemplo, no nos hablamos entre hermanos o entre padre e hijo, pues no es sano, creo yo, normalizar y decir, esto está muy bien, así, ¿no? Pues, sino darnos cuenta de que eso puede hacer daño, pero tampoco normalizar el que todo lo tenemos que resolver, aunque no esté resuelto. Porque luego también hay gente que dice, hay que llevarse bien con todos, que son tus hijos. Bueno, justo quisiera que habláramos un poquito de esto. Gracias a todas y cada una de las personas que se contactan con nosotros a través de nuestras redes, del WhatsApp, que están apareciendo constantemente, querida Ana, y que es muy importante para que hagan las preguntas aquí con nuestros invitados. El día de hoy estamos aquí en Cultivando Nuestra Mente con el doctor, por supuesto, José Luis Gómez, psicólogo, y estamos hablando del dolor, del no normalicemos, del no enamorarnos del dolor. Que bien dicen que cometemos ese error, nos enamoramos a veces de la piedra y ahí está el detalle, chato. Y aparte de enamorarnos, también a veces nos identificamos con él. Es así como que yo soy mi dolor. Y entonces, cuando hablo mucho de mi dolor. Hablo, ay, sí, oye, ¿cómo estás después de, ay, no, es que eso no se quita? Hasta cuando escuchan una canción, es mi canción, es mi historia. Y son así puras dolidas, ¿no? Sí, las de los... Sí, entonces yo creo que, bueno, primero la parte de habitar el dolor es reconocerlo, es aceptar que existe, es aceptar que el dolor duele, pero solo duele. Si no le añadimos la parte del sufrimiento, la parte de, pues de creernos, de confundirnos con el dolor, y si queremos darnos cuenta que es un proceso de transición que es muy bueno, que es muy necesario, cuando sucede, porque trae, vamos a suponer, dolores extremos, ¿no? Un dolor de la muerte de un ser querido. Y decimos, ¿y eso qué beneficio trae? ¿No? Eso no trae, no, es que no es un beneficio lógico, pero sí es el beneficio de que tú te cuestionas tu impermanencia, por ejemplo, y que dices, híjole, es que yo también un día voy a desaparecer, sí, también. Sí. Y entonces eso es una bondad, aunque es una bondad no agradable, ¿no? Porque luego también confundimos. Entonces, ¿el dolor es bueno? Bueno, el dolor tiene una parte buena, en el sentido de que un dolor en el cuerpo, pues vamos a suponer el dolor del parto, ¿no? Un dolor muy típico. Hasta hay dolores de parto, es que ella tiene los dolores de parto. Pues claro que duele, ¿no? Digo, yo no lo sé, pero he experimentado estar cuando nació ella, cuando nacieron mis otros dos hijos, estar ahí, ver cuánto duele, ¿no? Y los gritos y todo, sí. Pero tiene un sentido, pues sí, nace una vida, ¿no? Y incluso el dolor de la muerte, cuando la gente, por ejemplo, dice, bueno, pues la muerte es una transición, nace una vida. Entonces tú crees, a mí algunas veces me preguntan, entonces tú crees que hay algo después de la muerte? Digo, no lo sé, no sé si hay algo o no. Creo que sí, que es creencia, pero no lo sé, pero ya estoy más cerca de saberlo que hace años. Entonces sí lo voy a saber y esa esperanza la tengo. Entonces, quiero decir que todo lo que nos molesta y que le llamamos dolor, todo lo que no es agradable, todo lo que es opuesto al placer, la otra vez hablábamos de habitar el placer, no es lo que más nos gusta, no es lo que le agrada al cuerpo, no es lo que le agrada al sabor, ¿no? Entonces, pero ese dolor te sirve para decir, no, esto no, de esto ya no quiero comer. Oye, doctor, aquí digo, creo que ahora sí que la realidad es siempre hay que buscar ayuda, siempre hay que buscar apoyo, porque a veces nos cuesta trabajo el entender, pero siempre creo que la idea es ir tocar base con ustedes, en pedir ayuda, en levantar la mano y decir, este dolor necesito entenderlo, porque es parte de lo que ustedes nos ayudan a nosotros, ¿no? Entender para que podamos procesar correctamente las cosas. Sí, saber más de nosotros, y hay
es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ay, me duele un diente, ¿no? Y ahí va la mamá con el niño y dice, es que tienes atravesado, o sea, que te lo quita y dice, se me quitó el dolor, ¿sí? Pero me sigue doliendo, pues vas con el dentista, ¿no? Claro. Es que tengo un dolor aquí que no se me ha quitado, pues vas con un médico, ¿no? Con un médico. Pero a veces somos bien decidiosos. Claro, sí. pero también es eso, es cuánto te duele. Y hay gente que dice, es que me duele muchísimo. Yo algunas veces a mis pacientes les digo, bueno, todavía no te duele suficiente, ¿no? Me duele mucho que mi hijo esté ahí en mi casa y no se vaya, ya tiene 35 años y yo lo sigo manteniendo y no da... Y, ay, es muy doloroso. Digo, todavía no es tan doloroso. El día que sea muy doloroso, sí cambias la chapa cuando salga. Ya ese extremo de dolor es el que nos hace tomar decisiones. O sea... No que nos haga, a veces nos fuerza a tomar una decisión. O sea, no voy al médico hasta que es insoportable el dolor, ¿no? Pasa con los dentistas. ¿Cuándo vas al dentista? Cuando ya el dolor es insoportable y no debe de ser así. Y ahí, a ver... No, también creo que hay como un miedo muy fuerte al dolor, ¿no? Mucha gente no va al médico porque qué tal que me dice que tengo algo malo o no quieres aceptar tu dolor emocional tampoco porque algo da de miedo el dolor, ¿no? Yo me acuerdo... Tocas un tema importante. Muchas veces el miedo al dolor es más grande que el dolor en sí, ¿no? Un ejemplo, digamos que no es de tanto dolor, ¿no? Un adolescente queda con una chica de ir al cine el miércoles, pero va a ir al cine el viernes. Del miércoles al viernes todo el rato está pensando, y si me dice que sí, si me dice que no, y si no sé qué, y si le toco la mano, y si no, y si dice y que... bueno, todo eso es mental, eso es. Luego el día del cine todo pasa y dice, no era tanto, no era... Pues claro, ¿no? Con el dolor pasa igual. Es que luego no sé qué, es que si me... Y te inyectan, ¿no? Para la anestesia y te empiezas a imaginar nos ayudamos, la aguja. Claro. Sí. A ver, es más, los que le tienen temor justamente a las inyecciones, que saben justamente que una inyección te va a ayudar a una recuperación más rápida. No es que me da miedo, no, el dolor ha de doler muchísimo. Y pues resulta que es un simple piquetito y no pasa nada y te ayuda a tu salud. Pero estamos casados que va a doler. Es todo el previo, ¿no? Yo me acuerdo una vez que nos decían, pon atención a tu dolor. Y entonces como que te da ansia, no quieres... Y de repente, no sé, yo me acuerdo que tenía como una herida y decía, bueno, lo voy a sentir. Y entonces lo sientes y entonces es bien curioso, así. Entonces dices, ¿qué siento? Como agujitas o se siente caliente. Y ya que le pones atención, incluso ese dolor puede bajar, pero da mucho miedo acercarse a él por todo lo previo. Claro. Y entonces decimos, el dolor... esta parte del sufrimiento o del dolor añadido donde se instala es en la mente, ¿no? Y por ahí la neurociencia nos dice, regístralo en el cuerpo, dale cabida en el cuerpo, acepta que está en tu cuerpo. Por ejemplo, analiza tu respiración, analiza tu taquicardia, analiza tu velocidad, analiza tu postura corporal, si estás así o si estás... Entonces, si tú analizas todo eso y lo aceptas en tu cuerpo, al dolor le vas a decir, vente, tómate una taza de café conmigo. No sé por qué has llegado, no me gustas, no te provoco, no te busco, pero ya que estás aquí, pues bueno, convivamos un rato. Y entonces el dolor se diluye. Porque el dolor muchas veces no es que desaparezca, pero se va diluyendo, ¿no? Como el azúcar en el café. Si alguien tiene un dolor o algo más que quiera consultar contigo, ¿dónde te pueden encontrar? Pues 442-156-1037. Y también recuerden, hay dolores que con una simple conversación, con un buen amigo, con alguien que te llevas, se quitan. Hablo de dolores del alma. Y no es que se quitan, se van diluyendo, los vas encontrando, como decía Cristian hace rato, los vas entendiendo. Y hay algunos que no, que dices, ya hablé con una amiga, ya hablé con mi mamá, ya hablé, y necesitas de repente a alguien afuera, externo, y ahí están las terapias y todo esto, pero no siempre es necesario, pero a veces sí es bueno acercarse. ¿Y sabes qué es lo más importante? Que cuando uno quiera pedir un consejo, un apoyo, no escuche lo que quiere escuchar. Eso nos va a ayudar mucho a comprender. Que escuches lo que alguien ve, no lo que alguien ve, pero dice, ay, pero pobrecita, se va a sentir mal.
sin Muchas compasión. gracias. Muchas Qué gracias. gusto tenerte aquí, como siempre. Muchas Muchísimas gracias. Gracias. Y nos vamos justamente a una entrevista más, por supuesto, aquí en Confianza. Y bueno, ya está aquí Rebeca Mendoza, nuestra especialista en adicciones. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Ana. Buenos días, Ay, buenos días, buenos días. Cristian. Buenos días Bienvenida. al teleauditorio y a los radioescucha. Oye, Ay, a ver, qué bueno. el cuerpo está drogado, esto es enamoramiento, esto me interesa. No, que a ver, ¿cómo está eso? A ti y yo creo que a todos los que nos están viendo y escuchando, así es. Déjenme decirles que el enamoramiento está equiparado a la adicción a los fármacos. O sea, es una adicción. El estar enamorado es una adicción. Sí. Porque se presentan los dos síndromes. Se presenta el síndrome de abstinencia y se presenta el síndrome de tolerancia. ¿Y en qué consiste el enamoramiento? Bueno, el enamoramiento es esa conjugación de sustancias neuroquímicas en el cerebro. En concreto estamos hablando de la dopamina, estamos hablando de la oxitocina, noradrenalina y las endorfinas. Esta conjugación de sustancias en el cerebro hacen que en automático te drogues, y esto sucede en cuestión de segundos en cuanto tú ves a una persona que te gusta. Cuando tú... Y súmale que la feromona hace match. Súmale que la feromona hace match. Bueno, Ahí está sonriendo. es bien importante hacer hincapié que cuando pasa este proceso neuroquímico, se pierde toda objetividad, se pierde toda la Para racionalidad. empezar, es normal, ¿no? Es normal, por supuesto que es normal, Sí. pero aquí viene lo más interesante, y estamos hablando de neurociencia. Es un proceso que dura 3 años, no dura más de 3 años. ¿Qué? Así es, así es. Lo Y de ahí, buscas, o sea, te sientes bien y lo buscas y lo buscas. a eso voy, y es cómo podemos entender, no justificar, aclaro, cómo podemos entender la infidelidad. Es decir, Claro. después de 3 años, el cerebro quiere volver a estar drogado. El cerebro quiere volver a sentir pasión, enamoramiento, quiere sentir lo que se siente en el acto sexual, quiere volverse a enamorar. Entonces de ahí la explicación científica de por qué cuando hay relaciones, cuando hay parejas, después de 3 años... Inclusive la relación tóxica. Ese es otro tema, efectivamente. Aquí es bien importante hacer hincapié que en el área tegmental ventral del cerebro es donde cuando hay excesos de disparos de dopamina, que al final de cuentas estamos hablando que es el neurotransmisor del apego, causa obsesión. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando en las relaciones resulta que hay adversidades sociales, un claro ejemplo, si papá, mamá, algún otro miembro de la familia, una amistad, un conocido, te dice o te hace hincapié que esa persona no te conviene, que esa persona no es agraciada físicamente, etcétera. Cuando hay adversidad social, el cerebro se esfuerza por decir lo contrario, y entonces el área tegmental ventral lo que provoca es muchísima dopamina, y esa dopamina causa obsesión en las personas. Y ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, las personas son violentas? Cuando la persona, en concreto el hombre, pues es un misógino. Cuando hablamos de las personas que abandonan, hablamos del maltratador social. Bueno, estas personas tienen un común denominador. Okay. Y su común denominador son personas que vivieron situaciones adversas en la infancia. Es decir, estamos hablando que vieron y vivieron mucha violencia. Por eso, en la edad adulta es común que estas personas estandaricen estos comportamientos, porque como lo vivieron de niños, pues obviamente para ellos es lo más normal ser ellos maltratadores sociales, infieles. No se nace así, se va haciendo. Así es. Repito, tienen que ver las adversidades, Claro. sobre todo en la infancia, y entonces la pregunta interesante sería, ¿qué pasó en la vida de esa persona entre los 8 y los 12 años? Oye, Rebeca, y por ejemplo, esta persona que tiene estas conductas no agradables, pues
obviamente las tiene que trabajar, pero la persona que está con esa persona que puede ser agresiva o manipuladora, etcétera, ¿cómo se puede dar cuenta que está viviendo una adicción de enamoramiento y no es que sea amor? ¿Cómo alguien que está en esa vida drogada? Bueno, el puede... enamoramiento es bonito. Lo que tú ya tratas es otro tipo de adicción que se llama codependencia. Hay 3 tipos de adicciones. Estamos hablando que es a las sustancias, y cuando hablamos de sustancias, nosotros los adictólogos nos referimos a alcohol, tabaco, drogas ilegales y fármacos. No hacemos distinción entre las drogas legales o las drogas ilegales. Para nosotros son drogas. Existe también la adicción a las actividades. Cuando hablamos de actividades, hablamos de, obviamente, el enamoramiento, el sexo, el comer, el ejercicio, el trabajo, etcétera, las redes sociales. Cuando hablamos de codependencia, es una adicción muy común que la gran mayoría de las personas no saben que es una adicción, y consiste en el apego hacia una persona, llámese pareja, miembro de familia, ¿Y se alguna niegan a amistad. aceptar? Y se niegan a aceptarlo, efectivamente. Entonces, aquí, ¿cuál es el foco rojo cuando hay una adicción? Bueno, cuando hay una dependencia en lo negativo hacia algo o hacia alguien. En estricto sentido, pues la Organización Mundial de la Salud hace saber que hay alrededor de 400 trastornos emocionales. Entonces, ¿podemos nosotros vivir con esos trastornos emocionales? Por supuesto que sí, pero cuando estos nos vuelven disfuncionales en nuestra vida diaria, en una relación laboral, en una relación sentimental, con la familia, en el trabajo, etcétera, estamos hablando que es un foco rojo. Entonces, este foquito rojo nos hace poder a nosotros saber que necesitamos la ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Pues lo ideal es un profesional. El enamoramiento no es malo, chicos. A ver, acabas de tocar un punto bien importante, porque conocemos N cantidad de personas que pueden estar pasando por ello, y es más, ahorita, como sabemos hace un momento, me identifiqué, es mi historia. Sí debemos de entender que si hay una solución. Por supuesto. Y la solución, para empezar, es levantar la mano, tocar la puerta y decir, tengo esto. Primero, Cristian, reconocer que está el problema, porque la gran mayoría de las personas no reconocen que hay un problema. A ver, podemos engañar a todo el mundo menos a nosotros mismos. Entonces, nosotros sabemos cuando algo está mal. Entonces, primero, la clave es reconocer que hay un problema. Una vez que reconocemos que hay un problema, levantar la mano e informarnos, asesorarnos, orientarnos quién o quiénes son las personas idóneas para atender la problemática. Y tercero, y lo más importante, atender la problemática. ¿Y el enamoramiento es una problemática? ¿Se tiene que atender? No, para nada. El enamoramiento es lo más hermoso que le puede suceder, claro, o que nos puede suceder en la vida del ser humano. Porque no es nada más un enamoramiento sentimental, puedes enamorarte de tu familia, de tus, A ver, nosotros estamos hablando, el enamoramiento entra por 3 áreas. Okay. Visual, Sí. Es decir, con solo tú ver a la persona que te gusta, independientemente que a los demás sí o no, con solo tú ver a una persona que te gusta, en ese momento se dan los disparos de estas 4 sustancias de las que acabamos de hablar, y se da ese proceso neuroquímico en el cerebro. El enamoramiento, sorpréndanse, también entra por el olfato. Claro. ¿Y por qué por el olfato? Okay. Bueno, los hombres producen una sustancia en el sistema inmunológico que está en el intestino, y esta sustancia en concreto sirve para bacterias, para combatir temas cancerígenos. Se llama el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, esta sustancia genera olor, y entonces las mujeres lo detectamos. Y de ahí la explicación de por qué una persona puede no ser muy agraciada físicamente, pero por algún encanto. Y todo el mundo te dice, ¿qué le ves? Pero las mujeres nos aferramos a que esa persona me encanta físicamente. Bueno, es complejo mayor de histocompatibilidad. Y el tercer tipo de enamoramiento se da también por admiración. Es decir, ahí entra la parte visual y la parte auditiva. El clásico ejemplo, por ejemplo, de los fans hacia con Claro. lo que son los artistas. Tú no conoces al artista, nunca lo has tratado, pero con solo verlo, con solo escucharlo cantar, y Lo también defiende puede a no, uñas y dientes. y también puede no ser muy agraciado físicamente, pero tú lo admiras por el simple hecho de cómo baila, cómo se mueve, cómo se viste. Así entra también el enamoramiento, a través de la admiración. Entonces, repito, no es malo enamorarte, es un proceso neuroquímico donde entra la parte negativa. Cuando tú pierdes esta objetividad, esta racionalidad,
y tú te concentras en lo que son las supuestas virtudes de la persona y no ves los defectos. En el proceso del enamoramiento no se ven los defectos. Y entonces es ahí donde entra la parte negativa. La parte negativa es que tú tomes decisiones, buenas o malas, a raíz de el proceso del enamoramiento. De ahí esta frase tan famosa que sugieren que es importante tomar decisiones no en los extremos, es decir, ni cuando estás demasiado feliz, ni cuando estás enojado. Entonces, también es lo que se sugiere, no tomar decisiones cuando se está enamorado, porque es un proceso neuroquímico y que hace que las personas pierdan la parte de la racionalidad. A Amelia le gusta mucho ejemplificar la parte de algunos temas con canciones, con música. Yo sugerí, y porque así lo trabajo con los pacientes, con letras de canciones para que quede como más explicado, hay una canción a mí que me gusta mucho que se llama Mi corazón, de Ana Bárbara y de Bronco. Este es un himno a lo que es la dignidad, a lo que es la autoestima. Es fundamental que, aunque estés enamorado, esté a todo lo que da siempre tu autoestima. Qué bueno, muchas gracias por este tema y ojalá que todo el público pueda escuchar esa canción. Si alguien te quiere localizar, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, me contactan, estoy en YouTube como Rebeca Mendoza Hassey y también estoy en el número celular, solo por WhatsApp, en el 442-204-7060. Perfecto, muchísimas Rebeca, gracias. Importantísimo este tema, así que hay que contactarla, inmediatamente porque tenemos que estar. Gracias, Ana, gracias, Cristian, por la invitación. Gracias a ti. Bonito día. Y momento de irnos con Erika Espinosa, que ya llegó, ya está aquí. Estamos en confianza. ¿Cómo calcula el notario mis gastos de escrituración? Todo mundo quiere comprar una casa. ¿Y qué cree? Que el plan, que hay que amueblarla, que hay que comprar la lavadora de 2 pisos, padrísimo, que si la sala, que si la tele. Sí. Pero se le olvida que al comprar una casa hay que escriturar. Y hay que pagar una la nota, sí. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo está eso? Sí. A ver, llevamos precisamente la cadena de estas 3 series. La vez pasada vimos lo que eran impuestos en general y nos metimos un poquitito al tema del impuesto a la renta. No se trata de cansarlos, aburrirlos, voy a dar paso a la segunda, que la segunda era la parte final de mi impuesto a la renta y otros más. Del impuesto a la renta dijimos, a ver, sí, tomo mi fecha de adquisición, cuánto me costó, cuándo lo compré, eso lo actualizo con índices inflacionarios, lo comparo con mi precio de venta y ahí saco la utilidad. Ya la metemos a muchas tarifas y demás, en términos generales. Este impuesto a la renta no siempre se causa, entonces, el impuesto a la renta lo estamos viendo ahorita desde el aspecto vendedor, porque no nomás el que adquiere paga, también el que vende paga. Entonces, la autoridad dice, a ver, si tú tienes una ganancia, compártemela, y ese es el impuesto sobre la renta. Por eso... El famoso ISR. El ISR. Pero puede haber casos en que no haya ese impuesto sobre la renta, porque no se causó. Voy a decir una barrabasada. Compré en 100 pesos y ahora vendo en 80 por necesidad. Por gusto, porque el mercado bajó, pues traigo una pérdida, entonces ahí no traigo impuestos sobre la renta. Ese sería un caso. Otro supuesto en el que no existe un impuesto sobre la renta es cuando de alguna manera el que transmite está regalando, o sea, una donación está exento. Otra en la que no se causa el impuesto sobre la renta es cuando el que transmite se nos murió. Pues claro que al muerto no le puedo cobrar nada, está exenta la transmisión por herencia. Para el que transmite, para el que recibe, ahorita nos metemos con el que recibe. Y otra que también podría estar tipificada ahí, pues sería cuando vendes tu casa habitación. Que para vender una casa, si es mi casa habitación, puedo quedar exento de impuesto siempre que acredite que tengo la ocupación, que la he estado habitando recientemente y puedo demostrarlo con mi credencial para votar, la que trae el domicilio. Acuérdense que hay muchos que les da por pedir la credencial. Pero además, me ha tocado gente que dice, aquí está mi credencial para exentar. Pues sí, pero la pidió sin domicilio.
Es que me dijeron que yo podía escoger si ponerle o no ponerle Lo domicilio. correcto es pedirla con domicilio. Sí, a ver, sí, la verdad de las cosas es que hay mucha gente que dice, no, es que ahorita los tiempos no están para estar dando domicilio, se te pierde la credencial y todo el mundo va a ubicar dónde vives. No necesito, a ver, si soy el maleante, no necesito una credencial para ubicarte. Sí, no. Y la credencial sí te va a identificar y en estos casos te ayuda muchísimo. Y hasta para un caso emergente. Claro. ¿A Claro. dónde vamos? Claro. Pues a esta dirección, ¿no? Yo como les digo, a ver, vas en la calle, te aplastó un coche y traías algo para identificarte. Pues, si siquiera sácale al aplastado algo para decir, mira, es este y vive en tal lugar. Ya lo traigo entonces fichado donde vive. Pero en este caso, si tu credencial trae el domicilio de la casa que vas a vender, vas exento. Uno sería ese. Otro sería el recibo de luz, no el recibo común y corriente. A ver, y esta es otra observación que sí quiero recalcar muchísimo. El recibo de luz, el verdecito que nos llega, denle la vuelta y en la parte de atrás debe venir un espacio en blanco donde si ya lo tienes el recibo fiscalizado, debe venir un código QR hacia la mera izquierda del cuadrito y luego debe venir todos tus datos fiscales. Si no vienen tus datos fiscales, ese recibo no te sirve para exentar. Oye, y si no lo tengo, ¿qué debo de hacer? Acude a la Comisión Federal de Electricidad, lleva tus datos fiscales, tu constancia de situación fiscal y te los agregan de inmediato, ¿eh? Recuerde contactarnos, están aquí apareciendo constantemente nuestros métodos de contacto. Eric Espinosa, continuamos justamente tocando ese tema de la escrituración y cómo calcular estos gastos. Así es. Y estábamos con que el vendedor tiene que pagar su impuesto, salvo que pueda exentarlo, y decíamos del recibo de luz, mucho cuidado con su recibo de luz. Otro documento que nos puede servir para acreditar la habitación y exentar sería un estado de cuenta bancario, por supuesto que traiga tus datos fiscales, que traiga tu domicilio, o en un momento dado el recibo de telefonía fija con tus datos fiscales. Entonces, son los casos en los que tú podrías de alguna manera exentar. Otro impuesto que también se puede generar, y ahora sí voy con la parte adquirente, digamos que del que está transmitiendo, del enajenante, del vendedor, del donante, del muerto, del que está de un lado de pitcher, el que está de pitcher, me quedo con su impuesto a la renta. Voy con el catcher, que es el adquirente, el que adquiere, el que recibe, ahí puede generársele un impuesto federal también, que es conocido como el IVA. Dijimos que el impuesto es una cantidad que debes pagar cuando caes en un supuesto. Y aquí entonces tu ley te dice, a ver, si tú estás comprando una propiedad que no sea habitacional, todo lo que son las construcciones e instalaciones especiales, o sea, no el terreno, todo eso genera IVA. Entonces, cuando tú compras un local comercial, tienes que pagar un IVA. Recuérdese que lo que es el IVA, tú lo pagas, te lo retiene el notario en algunas ocasiones, en otras ocasiones te lo retiene el que está vendiéndote. Por ejemplo, si se trata de una empresa, te lo retienen ellos. Pero tú lo pagas y este impuesto que tú pagaste, tú lo vas a acreditar más adelante. No cuando vendas, lo acreditas en tu actividad ordinaria. Te dedicas al comercio, compraste un local, pagaste un IVA, ese impuesto lo vas a acreditar y de alguna manera te puede servir en toda tu contabilidad. Otro impuesto que es tradicionalísimo para los adquirentes, el traslado de dominio. Ese sí. Y el traslado de dominio, siempre que haya un cambio de propietario, habrá que pagar un impuesto traslado de dominio. Adquiriste por herencia, adquiriste por donación, adquiriste porque compraste, adquiriste porque permutaste, o sea, tomalachaste. ¿Qué es un traslado de dominio? Traslado de dominio es cambio de propietario. Yo soy el vendedor, tú eres el comprador, trasladé mi dominio, te lo doy ahora a ti, tú tienes que pagar entonces un impuesto que es el impuesto por ese traslado de dominio. Un impuesto por adquisición, por eso en algunas ocasiones muy elegantemente le dicen el ISAI, impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Luego es nomás para dominguear la palabra, pero es lo mismo, traslado de dominio. Hay ocasiones muy marcaditas así en la ley que pudieran no causarse ese impuesto. Por ejemplo, una institución de asistencia privada no paga traslado de dominio, con el afán de ayudar. Una persona que recibe por herencia un bien, pero esto quiere decir que mi difunto solamente haya tenido un solo bien, una sola propiedad, no paga traslado de dominio. Pero eso solamente aplica en Querétaro, que quede muy claro, no aplica en todas partes. Entonces, si en un momento dado
tú estás recibiendo una herencia y quien deja la herencia solo tenía esa propiedad, no tenía ninguna otra más, ese cambio está exento de impuestos. Entonces, el impuesto es un impuesto municipal. Cada uno de los 18 municipios tiene sus tarifas y entonces tendremos que meternos a cada municipio para ver cómo se calcula el impuesto traslativo. Por eso cuando la gente dice, ¿cuánto me cuesta una escritura? Pues a ver, te puedo decir así en términos generales, lo que decíamos en el programa pasado, un 8%, pero que yo te puedo decir, ¿es un 8 seguro? No, definitivamente no. Depende del lugar, depende del cómo. Así es. Y, por supuesto, hay que informarse bien para que luego no piensen que le están dando gato por liebre, ¿no? Así es. Que eso es lo más importante. Así es. Eric, un placer. Como siempre, te agradezco mucho. Seguimos en el próximo martes, nos falta la tercera y última parte. Venga. Señoras y señores, Ana Descalza ya está justamente del otro lado del estudio, lista justamente porque tiene una entrevista muy importante, interesante. Recuerda estar en contacto con nosotros, estamos aquí en confianza. Y, Ana, te veo, te escucho, ¿qué pasa? No ver bien es algo que a nadie nos gusta y a veces una cirugía láser puede ser la solución. Doctor Emanuel de Icaza, qué gusto tenerlo aquí para que nos platique de este importantísimo tema. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer venir con ustedes. Ay, qué bueno. Platícame, ¿quién es candidato a tener esta cirugía láser? Mira, hay contraindicaciones absolutas y parciales, ¿no? Entonces, lo que sí te puedo decir es que una persona menor de 21 años queda descartado. Siempre esperamos a que por lo menos cumplan 21 años para que el ojo termine de desarrollarse y así ya no cambie su graduación, porque no sirve de nada yo hacer una cirugía y que a los 3, 4, 5 años otra vez tengas que ponerte los lentes. ¿Estamos de acuerdo? Otra contraindicación sería que tengas alguna patología ocular, cualquier enfermedad, o sea, desde enfermedades infecciosas, ¿no? Alguna conjuntivitis, problemas en la córnea, cicatrices en la córnea, o que tengas alguna enfermedad más importante como glaucoma, problemas en la retina, eso también quedaría descartado, porque el problema no es un tema refractivo, sino probablemente tienes algo que está generando que no veas bien, y eso no lo vamos a corregir con el láser, ¿no? Otra de las contraindicaciones sería una graduación muy alta. Hay personas que tienen graduaciones de 10, 15, 20 dioptrías. Entonces, el láser no es la mejor opción. No quiere decir que no se puedan hacer una cirugía. Sí hay otras cirugías que podemos platicar de ellas también, pero la cirugía láser sí está reservada para cirugías para graduaciones no tan altas, ¿no? Otra contraindicación es así relativa, no es que sea contraindicado, pero si ya tienes arriba de 60 años, tampoco es la mejor opción para ti, porque ya más adelante o muy cerca de esa edad, se empieza a desarrollar una opacidad en el cristalino, que es a lo que llamamos catarata. Entonces, ahí conviene mejor ya reemplazar ese cristalino y cambiarlo por un lente intraocular. Y ese lente tiene la capacidad de corregir la visión. ¿Okay? Otra muy rara que casi no la sabemos y no la pensamos es la gente que tiene la pupila muy grande en las noches o en condiciones de poca luz, por ejemplo, yo. Por eso me vas así, ¿tú por qué usas lentes? Yo tengo la pupila muy grande, entonces en la noche, si tú me ves, la pupila está enorme. Y eso puede ser un problema porque la cirugía refractiva, que ahorita vamos a platicar cómo se hace en los milímetros centrales de la córnea. Entonces, si tu pupila alcanza un diámetro cercano a donde se hizo el tratamiento, pueden aparecer lo que llamamos aberraciones ópticas o una imagen borrosa, sobre todo en las noches. Entonces, a esas personas tampoco se recomienda hacer la cirugía. ¿En qué consiste la cirugía láser? La cirugía láser, la forma en la que funciona, hace una ablación o adelgaza el estroma, que es una parte de la córnea, para cambiar su curvatura. Entonces, vamos a regresarnos un poquito. La córnea es el tejido transparente que está en la parte más externa del ojo y funciona como un lente. Este lente no es perfectamente esférico, tiene diferentes curvaturas, ¿no? Tiene una curvatura mayor en su meridiano vertical y en su meridiano horizontal, dependiendo de cada paciente. Y lo que sí podemos hacer es cambiar su curvatura, adelgazándola en ciertas partes de la córnea, casi siempre es en la parte central, para cambiar su curvatura y así poder modificar dónde cae la luz, ¿no? Porque imagina que la luz entra a través de la córnea, pasa a la pupila, el cristalino, y se refleja o se refracta en la retina. Si tú tienes la suerte de que eso suceda, ves muy bien, ¿ok? Pero si la luz cae antes o después, ves borroso.
Y no importa qué tengas, si tienes miopía, astigmatismo, la condición que tengas, ¿se puede corregir con esto? Es muy buena pregunta, sí, puedes corregir miopía, hipermetropía y astigmatismo. Lo que no se puede corregir, bueno, se puede corregir parcialmente, es algo que conocemos presbicia, que es la vista cansada. Entonces es otro tema que a partir de los 40 años todos empezamos a tener problemas para ver de cerca. No sé si has visto que las personas se empiezan a alejar las cosas para poderlas enfocar, o los que tienen mucha miopía lo que hacen es que se levantan los lentes y alcanzan a verlo bien, ¿no? Entonces con la cirugía refractiva corregimos a una distancia. Entonces es bien importante explicarles a las personas que vamos a corregir la visión generalmente lejana, y para la cercana es posible que tengan que usar lentes para ver de cerca, porque también eso es algo progresivo. O sea, a los 40 años empieza, pero poco a poco va avanzando la presbicia y va empeorando la visión cercana. Entonces, aunque se han hecho algunas modificaciones y se han intentado protocolos para mejorar también la visión cercana, hoy en día te podría decir que no es al 100%. Entonces es algo a considerar. Y cada vez es más común, ¿no? Vista cansada en edades mucho más tempranas. ¿O cómo lo ves tú que eres Yo te diría que es como un reloj de arena. O sea, a partir de los 40 años, así se empieza su relojito y empieza la visión cansada, ¿no? La vista cansada o la presbicia, como le llamamos. En el caso de que te hagas una cirugía láser, bueno, ya vimos que no recuperas tal vez la visión cerca, pero lejana, ¿podrías volver a ver, digamos, como antes? Sí, ahorita la ventaja que tenemos hoy en día es que la cirugía es muy precisa. Es una cirugía segura, rápida y muy precisa. Entonces, el porcentaje de éxito que tenemos hoy en día con las cirugías es altísimo, es muy bueno, ¿no? Ya las personas que se hacen una cirugía láser hoy es completamente segura y les va muy bien, la verdad. ¿Desde qué graduación es recomendable? Porque a veces te dicen, no, pues si ya ves, no sé, tienes tantas dioptrías, ya mejor hazte la cirugía, o si tienes muy pocas, pues aguántate. Ok, esa es una muy buena pregunta, y dentro de las contraindicaciones que se me olvidó decir es, si tú tienes una córnea muy delgada, no eres un buen candidato a la cirugía, ¿ok? Entonces, ya decíamos que a mayor graduación, mayor ablación, o sea, más vamos a tener que adelgazar esa córnea para modificarla. Entonces, si tú tienes una graduación muy alta, estamos hablando de 10 dioptrías, es probable que no seas un buen candidato para cirugía, porque tendríamos que adelgazar mucho la córnea y eso no es bueno, porque tiene que tener cierto grosor para que sea estable, ¿no? Entonces, si yo la adelgazo mucho, podemos crear cierta inestabilidad que haga que se deforme y eso pues, empeora todo, ¿no? Queremos que la córnea tenga una buena forma y sea completamente estable. Ok, ¿y cuál es el proceso de la cirugía? ¿En cuánto tiempo ya puedes volver a tus actividades normales? Depende de la técnica, pero la que más hacemos se llama LASIK. Es una cirugía en la que haces un flap. Un flap quiere decir que haces un corte de 90 micras, o sea, una cosa chiquitita. Lo levantas, queda como una bisagra, haz de cuenta. Entonces levantas ese flap, aplicas el láser en cuestión de 10 segundos, 14 segundos, pones otra vez el flap o la tapita de la córnea que cortaste, y se acabó el procedimiento. Todo esto de los dos ojos puede durar 20, 30 minutos, ¿no? Es realmente rápido. Y en estos casos, al día siguiente los pacientes están como si nada. O sea, están ya reincorporados a sus actividades. Les pedimos que tengan mucho cuidado para no tener algún golpe en los ojos, no tallarse, pero realmente su reincorporación a sus actividades es muy rápida. Ay, qué bueno. Es una cosa muy práctica. Yo conozco varias personas que tienen esta cirugía y pues les ha ido muy bien. Gracias a todos los que nos escriben con sus dudas, comentarios. Aquí estamos justo para resolverlos con los expertos. Te preguntan, buenos días, yo me hice esa cirugía en los ojos y desde entonces mis ojos son muy sensibles a la luz, al aire acondicionado y ¿eso se va a quedar para siempre o se quita en algún momento? Yo le preguntaría cuándo se hizo la cirugía. Esas molestias son comunes al principio, porque puede generar cierta resequedad. Cualquier cirugía o procedimiento que tú te hagas en los ojos genera una inestabilidad en la superficie ocular, ¿no? Entonces, eso genera resequedad, inflamación y puede generar molestias como las que él menciona. Entonces, lo tratamos con lubricantes, antiinflamatorios, dependiendo del caso, y va mejorando con el paso del tiempo. Perfecto, que se acerquen obviamente a un especialista, ¿no? Siempre. Si ya pasó suficiente tiempo, Claro. para que les vayan recomendando qué hacer. Algunos dicen que tienen que después usar lentes de sol constantemente. ¿Tú recomiendas o no? Solo al principio. Te digo, al principio todo va a ser más molesto, ¿no? La luz, el viento, el sol, todo va a ser más sensible en tus ojos. Entonces, al principio puedes usar lentes de sol, cosa que con el tiempo también vas a ir retirando o no va a ser tan necesario, ¿no?
Perfecto. Y creo que ya habíamos platicado un poco de la edad, que se recomendaba que fuera después de los 21, pero antes de los 60. Ajá. Dentro de ese rango de edad, que es bastante amplio, ¿hay alguna recomendada o ya en cualquier momento a los 30, 40, 50 es adecuado hacerla? Si me preguntaras cuál es la edad ideal, sería entre los 25 y 35 años probablemente. ¿Por qué? Porque ya decíamos que a los 21 ya deja de crecer el ojo, pero pues ya si quieres estar bien seguro de que ya no se va a cambiar para nada tu graduación, a lo mejor entre esa edad, pues ya, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Seguimos recibiendo preguntas. La señora Patricia Méndez pregunta, a mí me operaron de la mácula, pero sigo viendo mal. ¿Tengo que usar lentes o hacerme de nuevo una cirugía? La mácula es algo delicado, es otro tema. La mácula, para los que no saben, es un área de la retina, que es donde están la mayor cantidad de fotorreceptores, y cuando se daña, la visión no es buena, como la de ella, y lamentablemente, bueno, depende de cada caso, pero a veces puede que no mejore. Entonces no es cosa de lentes, sino es un problema ya más interno, ¿no? Claro, y si no eres candidato para cirugía láser, ¿tienes alguna otra opción para ya no utilizar lentes? Claro, ya ves que decíamos que hay personas que tienen graduaciones muy altas, se puede poner un lente intraocular. Ya decíamos que hay personas que tienen catarata, les quitamos y le ponemos un lente, pero hay otro tipo de lente que se llama ICL. Y ese lente se pone entre el iris y el cristalino. Entonces respetas la córnea, o sea, no la modificas, no modificas el cristalino, y ese lente sí puede corregir graduaciones muy altas, ¿no? Sí, perfecto. Si alguien te escuchó y quiere una cita, quiere una consulta o saber qué puede hacer con su visión, ¿dónde te pueden localizar? Me encuentro en el Centro Oftalmológico Vista Álamos, que está en Álamos, segunda sección. Y me pueden encontrar bueno, ya no tengo redes sociales, pero me pueden encontrar en la página web. Me buscan como Emanuel de Icaza en Google y ahí les aparece. Perfecto, Emanuel de Icaza, muchísimas gracias por esta información. Y ustedes no se vayan, quédense con nosotros. Seguimos aquí en Confianza porque vamos a hablar de medicina estética. No se vayan. Elena, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, nuestra especialista en medicina estética. Y el día de hoy hablaremos del error de tratar solo arrugas y no la calidad de la piel, Chihuahua. Exacto, sí, un tema muy importante, sobre todo para pues todos mis pacientes que a veces llegan y dicen, doctora, quiero eliminar la arruguita, quiero tratar la arruga. Sin embargo, no vemos ese fondo de la piel, ¿no? O sea, la piel realmente es un símbolo de cómo estamos internamente, desde datos de inflamación, todo lo que es rosácea y acné a veces son problemas desde adentro y que pues no. Que a veces solo recurrimos al hace un hoyo para tapar otro. Exactamente. ¿No? De hecho, yo lo comparo, justo eso que estás diciendo realmente es como pintar una pared, ¿no? Si esa pared tiene humedad, si tiene todo atrás y nosotros no le damos una pintadita, pues y no tratamos más allá, esa pared se va a caer, esa pared va a tener, no me dedico a todo eso, pero al final todos sabemos que solo una pintadita o ver las cosas por encima y no ver más allá, pues nos lleva a temas de no tener un buen tratamiento, no tener buenos resultados. Elena, ¿cómo se ve o qué signos tiene una piel sana? Una piel sana, sobre todo lo vemos no solamente en la textura, lo vemos también en la luminosidad o el glow que tiene nuestra piel, lo vemos en el poro, en el tamaño del poro, todos tenemos poros, pero al final ese poro, las imperfecciones también, podemos ver una piel sana. Y la hidratación ahí ya... Esa es la clave, ¿no? Exactamente, la hidratación de la piel. Sí, el tomar agua, pero también usar algunos productos de skincare en casa, ¿no? Te digo, al final el Botox no te va a mejorar la arruga. Si tú no haces nada como más allá, tanto de un skincare en casa, tanto de otros tratamientos, que ahorita voy a hablar más adelante de ellos, pero si no le damos ese enfoque, pues ese Botox te va a durar 1 mes, 2 meses, por eso a veces la durabilidad de tratamientos de Botox y rellenos no son muy buenos porque no tenemos una buena calidad de piel o no invertimos en qué hacer para tener esa calidad de piel. O sea, la ayudadita, el empujoncito, se vale, pero hay que tener un cuidado y un cuidado constante y más en nuestra piel que, como bien lo dices, es la fachada de la casa, ¿no? Es la que se debe de ver impecable, la que se debe de ver bien, limpia, justamente con el cuidado debido. ¿Cuáles son aparte de tomar agua?
Sí, pues principalmente hay diferentes tratamientos. O sea, nosotros analizamos primero la cara, utilizamos algunos dispositivos, y ahora ya muchos colegas también médicos estéticos que tienen desde un analizador facial, que ahí te mide el tamaño del poro, te mide la cantidad de... Pues sí es importante, porque al final podemos también ir viendo los cambios que puede ir teniendo nuestro paciente con los tratamientos que hagamos, o las manchas. Hay manchas que el paciente podemos verlas a simple vista, pero hay muchos pacientes que llegan y les hacemos con el dermatoscopio o con diferentes instrumentos. Y parece dálmata. Y exactamente, le enseñamos su videito y por al final sí hay más manchitas de lo que uno espera, ¿no? De lo que uno ve, pero volviendo a tu pregunta en cómo podemos primero diagnosticar, o sea, ver todo ese tema a nivel piel, y después el siguiente paso, que es no solamente la inyección, sino la nutrición a nivel de piel, y eso lo vamos a obtener. Puede ser incluso con la nutrición con inyectables, pero también hay procedimientos no inyectables que también dan nutrición en la piel. Hablando de diferentes tecnologías, si hablamos de inyectables, que ahorita está muy de moda y todo eso, el PDRN, el PN, se llamaba Skin Booster. Son Skin Booster porque tienen activos que son aminoácidos que nutren la piel desde adentro. Entonces ya hay muchas marcas. Es como un más que detox. Al final es pues sí, o sea, como darle esa semillita en nuestra piel, ¿no? O sea, como esa nutrición, porque a nivel molecular son partes de DNA, pues en este caso hablando del PDRN y del PN de salmón, son partes del DNA que ya están más que estudiadas, liofilizadas, para evitar que nos cause una reacción alérgica, y que esas se inyectan en la zona, pero hay pacientes que no quieren una inyección, ¿no? Porque duele y así, entonces hay tratamientos, y utilizamos otros procedimientos que se llaman, por ejemplo, la inducción de colágeno, microneedle, muchos lo utilizan así, o como el término dermapen. Entonces eso no duele, podemos abrir los canales de la piel e introducir ese activo que da nutrición en nuestra piel. Claro. Ese es por una parte. Por otra, podemos utilizar desde faciales también de hidratación, pero utilizando galvánica. La galvánica es una tecnología que al final abre los canales de la piel, no necesita microinyección, y al cambiar esa permeabilidad en nuestra piel, hace fácilmente la penetración de esos activos, volviendo a lo mismo. No solo ácido hialurónico, utilizamos sobre todo acompañado de aminoácidos que nutren la piel desde adentro sin necesidad de inyección. Entonces no necesariamente es inyección para nutrir la piel, o sea, ya hablando ya de manchas o mejorías, bueno, ahí podemos utilizar láseres, podemos utilizar peelings, y ahora hay mil cantidad de cosas para no solamente tratar la arruga, sino ahora sí que desde adentro, y sobre todo también la parte superficial de la piel. Elena, nos platicabas que todos esos tratamientos son mucho más eficaces si tenemos unas buenas rutinas en casa. Claro. Tu rutina de cuidado de la piel en tu casa, ¿qué tiene que tener? ¿Qué son las cosas que tienes que hacer en la mañana y en la noche para...? Sí, principalmente nuestra rutina de skincare, lo que yo sugiero es un buen dermolimpiador. Si nuestra cara es una piel seca o una piel con no solamente la piel con acné, es piel grasa, o sea, por eso sí es importante tener ese buen skincare, pero un dermolimpiador es lo que sí o sí utilizamos día y noche. Casi siempre en la mañana yo sugiero un antioxidante, puede ser una vitamina C o un suero hidratante como ácido hialurónico, y nuestra cremita y protector solar. O sea, esas son como las 4 cosas. Maestra, una duda. Sí. ¿El serum qué papel juega aquí? El serum sobre todo nos va a dar esa hidratación, esa mejor hidratación, no solamente que la crema. Por eso primero se sugiere aplicar suero y ya posteriormente crema. Pero potencializa el efecto de la crema. Hay pacientes y muchos caballeros que también llegan y dicen, ay doctora, pero yo no puedo usar suero, crema. Hay muchos muy bien aplicados que les gusta todos esos 5 pasos, 6 pasos del skincare. Pero podemos sustituir, si utilizamos una buena crema que tenga buena hidratación y activos que incluso también tengan reafirmantes, podemos saltar el paso del suero. Pero en mi experiencia ese suerito y crema siempre van como de la mano, y no olvidar pues la fotoprotección, que eso... ¿Suero es el serum? El serum. Ajá. Okay. Suero es el serum y la crema normalmente igual. Ese hay cremas gelecito para piel que tiene propiedades mágicas, ¿no? Exactamente. ¿Te hidrata? Te hidrata la piel. Ok. Te hidrata la piel el suerito, y también en este caso la crema. O sea, al final el protector solar únicamente no es como pues una fotoprotección, eso nos va a ayudar pues a prevenir todos los daños solares, a las manchitas.
Incluso hay pacientes que me dicen, no, pues yo no salgo de la casa y no necesito fotoprotección, pues eso sí nos va a ayudar. Aunque no salgas, ya sabemos que la luz del celular son diferentes. También afecta la luz de Sí, de las cámaras, sí, la luz te de mancha. ¿Por? Y en el caso de la... ¿La luz azul o...? Por la luz azul, exactamente. Sí, o sea, menos que el Vas a sol, tener un cuadrado. Sí, ¿no? Pero sí sugiero aplicar lo que es la fotoprotección y en la noche, hablando de la rutina que decías, yo sugiero, ahí sí podemos tratar con cremas despigmentantes o algo que no tenga en contacto con el sol, que pueda ser un poquito más fuerte, hablando de ácido glicólico, retinoles, despigmentantes. Eso lo podemos usar de noche. Digo, definitivamente, y creo que lo más y lo políticamente correcto es recurrir contigo, cómo te localizamos, porque justamente dudas, preguntas, qué cremas, qué sí, qué no, que nos podamos acercar contigo. Pues, ¿Cómo te localizamos? Me localizan como, doctora Elena Álvarez o Soft Clinic. Estamos en Candiles y Juriquilla, aquí en Querétaro, como Soft Clinic, y pues pueden ahí escribirnos tanto en la página web como en redes sociales como Soft Clinic. Doctora, como siempre, te agradecemos muchísimo, doctora Elena Álvarez, por supuesto, de la medicina estética. Interesante. Ya no tenga tanto el celular aquí, porque no. Luego se le cae también aquí en la frente y te encargo. Pero bueno, oiga, nos vamos a una pausa. Sí. Regresamos, estamos aquí en Confianza. Estamos de vuelta. ¿Cómo poder diagnosticar y entender las enfermedades de transmisión sexual? ¿Quién mejor para hablar de esto que una bióloga molecular? Me encanta que los biólogos estemos haciendo todas estas cosas. Carla Santana, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar por acá. Ay, encantadas de tenerte. Platícanos, ¿cómo la biología molecular nos sirve para el diagnóstico? Mira, lo que es importante es que las metodologías que normalmente existían antes de la biología molecular no permiten detectar muchos de los padecimientos que existen, sobre todo infecciones por virus, por ejemplo. Y entonces la biología molecular vino a revolucionar esto y a permitirnos hacer un diagnóstico oportuno, preciso, y sobre todo en infecciones. Lo vimos con COVID, la técnica de PCR es biología molecular. Y sin embargo hay muchísimos otros padecimientos que no hay otra forma que detectarlos más que con este tipo de metodologías. Ay, súper interesante, ¿no? Como algo que no podemos ver ni con un microscopio. Exacto. Logramos sacarlo a través de la biología molecular. ¿Cómo se relaciona con las enfermedades de transmisión sexual? Sí, creo que hemos estado viviendo un cambio en la forma en que estas infecciones se van dando. Es algo normal, ¿no? Es común estas enfermedades de transmisión sexual, pero ahora hay una gran diversidad identificada y cada una tiene su patología. Y entonces, ¿qué ventaja tienen estas pruebas? Es que en una sola prueba puedes detectar hasta 10 o 11 o 12 patógenos de transmisión sexual. Entonces, esto ayuda porque pues, a veces hay cierta sintomatología que se parece entre una infección y otra, y en vez de estar adivinando cuál es, pues entonces es una prueba de biología molecular. Y la ventaja que tiene es que puedes detectar virus y bacterias, y por ejemplo me gustaría también hablar un poco de virus de papiloma humano, cosa que no ocurre con un cultivo. O sea, porque las personas dicen, bueno, pero yo me hago un cultivo, se hace un crecimiento y ya puedo ver que creció. Bueno, las bacterias, pero no podemos ver una combinación de virus, bacterias, y créeme que hay muchos virus como por ejemplo el del herpes, otro tipo de virus como mencionaba el virus de papiloma humano y muchas otras bacterias que causan como el mismo malestar, pero que el tratamiento cambia y va a depender de qué tipo de virus o bacteria es. Sí, además, por ejemplo, en algunas, como mencionabas, del papiloma, yo he leído que no todas las variantes, digamos, pueden ser riesgo de cáncer. Entonces, saber qué variante es puede ser o muy bueno para un tratamiento oportuno o alivianador, ¿no? O sea. Exactamente. Y ese punto es como lo que creo que es más relevante en este tipo de pruebas que ofrecemos. Por ejemplo, para el caso de virus de papiloma humano podemos identificar si son virus que les llamamos de alto riesgo o de bajo riesgo. Los de alto riesgo son los que producen el cáncer cervicuterino. El 99% de los cánceres cervicuterinos son causados por infección de virus de papiloma humano. Y
las incidencias de virus de papiloma son muy altas, que prácticamente el 80% de la población se infecta en los primeros 5 años de inicio de relaciones sexuales. La mayoría las cura, no quiero asustar, porque todo el mundo dice el 80%, la mayoría las cura, es transitorio, y solamente como el 1% de la población que se infecta no controla la infección. Se genera lo que se conoce como persistencia, o sea que tu organismo, tu sistema inmune no lo controla, y entonces se genera esta infección resistente que se acaba transformando en cáncer. Sí. Y hay otros que son los de bajo riesgo, como dices, bueno, si tengo uno de bajo riesgo ya estoy más tranquila, no producen cáncer cervicuterino. Entonces, en esta prueba no solamente decimos si está presente el virus, sino que también decimos qué virus es de alto o es de bajo. Y dentro de los de alto hay 2 virus muy importantes, que son el 16 y el 18, que prácticamente sí o sí están vinculados con un desarrollo más probable de cáncer. Y qué interesante poder saberlo, ¿no? Porque antes no había manera de que tú identificaras cuál es el virus que está ahí, si ni lo puedes ver. Y bueno, también me parece que es bien interesante para los médicos que tú puedas llegar con un análisis de lo que está ahí, ¿no? No necesariamente presencia indica enfermedad, pero ya puede dar un contexto a la medicina mucho más amplia, ¿no? De las interacciones que se están dando. En este caso estamos hablando pues del epitelio genital, pero en un montón de partes del cuerpo. Eso es correcto. Y bueno, podríamos aquí estar, no da tiempo, pero podríamos platicar muchos casos que van ayudando y que la biología molecular es el antes y después en el diagnóstico, pero sí efectivamente en el caso de virus de papiloma, pues incluso no nada más es pensar que un tratamiento debido a una infección de alto riesgo sea oportuno, sino también no abusar del sobretratamiento. Exacto. Porque, por ejemplo, si una mujer que es joven, que todavía está en su edad reproductiva y se piensa que es un virus de papiloma y si es un virus de bajo riesgo, pues no necesita un tratamiento que pueda poner en riesgo, por ejemplo, el poder tener hijos. Claro, solo tal vez un monitoreo constante. Exactamente. Y en cambio, bueno, en otros casos hay diferentes tratamientos. No quiere decir que porque tenga un virus de alto riesgo ya no va a poder tener hijos, pero el tipo de virus, el seguimiento con el médico ayuda a no tener ese sobretratamiento. Sí. ¿Qué pruebas moleculares utilizan ustedes en su laboratorio? Pues mira, en el caso, la prueba que más se utiliza es la que ya todo el mundo se hizo famoso por el COVID, que es el PCR. Uh-huh. El PCR es la metodología o la técnica que se utiliza para la mayoría de estos casos de infecciones. Y hay otras metodologías que no me gustaría entrar mucho en detalle ahorita porque son para pruebas más genéticas, pero el PCR es la prueba que más se utiliza. Entonces, por ejemplo, para el caso de enfermedades de transmisión sexual, tomas una muestra vaginal o endocervical y entonces haces una extracción del material genético del ADN. La biología molecular tiene como base que siempre se utiliza el material genético. Y ya que tienes ese material, lo analizas y entonces ya das un reporte, ¿no? Entonces nosotros podemos ver, pues tiene estos 2 tipos virales o tiene, por ejemplo, coinfecciones. Hay una infección que es, por ejemplo, muy común, que es la clamidia, y la clamidia se cura con antibiótico y puede producir infertilidad. Y con una prueba de enfermedad de transmisión sexual puedes decir, bueno, pues tengo clamidia, te dan, de verdad, es un tratamiento bastante sencillo y fácil y se resuelve el problema, ¿no? Entonces, buenísimo. Ese tipo de pruebas, principalmente es PCR. ¿Cualquiera puede acercarse y pedir una prueba de enfermedades de transmisión sexual o necesitas que un médico te lo recete? Mira, cualquiera puede hacerlo y ahora la juventud tiene como más capacidad de no tener temor de decir, bueno, pues yo quiero cuidar mi salud, hay una mayor cuidado de la salud actualmente, entonces cualquiera puede decir, bueno, yo estoy activa sexualmente y quiero hacerme una prueba para estarme checando, cualquiera puede hacérsela. El de virus de papiloma humano es muy recomendable no hacerlo en los primeros 5 años de inicio de las relaciones porque va a salir positivo y no me vas a asustar. Uh-huh. Entonces más o menos se recomienda que sea después de los 25 años y ya después de los 25 años es recomendable hacerlo cada 4 o 5 años si es que sale negativo. Si sale positivo, bueno, ya hay que seguir un algoritmo médico, ¿no?, de tratamiento. Uh-huh. Y en el caso de las enfermedades de transmisión sexual, puede hacerse en el momento que se quiera o si hay alguna sintomatología. Siempre considero que es mejor ir en conjunto con el médico. Siempre, o sea,
por ejemplo, las mujeres pues tenemos al ginecólogo, es recomendable ir cada año, cada 2 años, y entonces siempre es recomendable que esto sea en colaboración con el médico para que si sale positivo, pues se dé un tratamiento, ¿no? Porque pues el laboratorio no podemos decirle, haz esto, haz aquello, tómate tal. Entonces siempre nos gusta trabajar junto con el médico. Ay, sí, yo creo que esa es la mejor interacción, y aún así si alguien se acerca, después buscar a un médico que los oriente. ¿Es muy tardado en los resultados que dan? Mira, normalmente nos tardamos 5 días en entregar resultados y ahí en el laboratorio podemos tomar la muestra y podemos asesorarlos y darles como cuál es la mejor opción, ¿no? Y entonces sí, ya, porque sí creo que hay que prevenir. O sea, estamos acostumbrados a, ya tengo un síntoma, me voy a atender. Y sí creo que estas pruebas deben de ser tomadas como preventivas. ¿Por qué no hacerme un estudio y ver que yo estoy bien? Claro, sí, qué importante es. Sí. Nos ayuda a la vida cotidiana y además en caso de que hubiera algo, a un pronto tratamiento. Exactamente. ¿No? ¿Hay una edad que tú recomiendes, o sea, de esta edad a esta edad hacérselas, o una edad en la que digas aquí ya no es necesario, o todos deberíamos hacérnoslas? En el caso de papiloma es muy interesante. El virus de papiloma es muy difícil en el sentido de que es tan permanente, la incidencia es muy alta en la población, que te digo, cuando inicias tu vida sexual no es recomendable hacerse una prueba de papiloma a menos que haya alguna sintomatología. Lo que se recomienda es un Papa Nicolau y haces tu Papa Nicolau. Y más o menos a partir de los 25 años se recomienda hacer esta prueba si sale negativa cada 5 años, se combina con el Papa Nicolau. Y luego más o menos puede así espaciarse cada 5 años, cada 7 años. Pero después, fíjate que es muy importante retomar estas pruebas cuando se entra la menopausia. Porque cuando se entra la menopausia y se dan tratamientos hormonales, entre ellos estrógenos, resulta que estos virus responden a estrógenos y tienden a estar latentes a veces. Se quedan ahí sin causar ningún daño y no va a pasar nada, pero con la aparición de los estrógenos pueden reaparecer. Entonces la gente dice, ay, pues si yo estoy en la menopausia, ya no tengo una actividad sexual muy alta, ¿para qué? No, sí hay que hacerse estos estudios, sobre todo de papiloma, y determinar que no se está activando debido a la presencia de las terapias hormonales. Sí, yo me imagino que incluso ya con la menopausia, justo como cambian hormonas y todo, debe cambiar también, por ejemplo, la lubricación, o sea, todo el ambiente genital, pues seguramente cambia y eso puede activar o reactivar virus, y esto te puede dar una idea de qué puedes hacer para fomentar que se sigan manteniendo dormiditos ahí, Exactamente, ¿no? Y que es muy importante es que ahora pues las expectativas de vida son mucho más de más años, de tal manera que si una mujer entra a la menopausia a los 50 años y ya debe de tener reemplazo hormonal, o sea, ya no voy a hacer nada, tienes que tener un reemplazo hormonal, y ese reemplazo hormonal que te va a dar esta vitalidad y un envejecimiento saludable, que le llamamos ahora, puede activar estos virus. Entonces, ¿por qué no hacerte una prueba, asegurar que no tengo nada y que no vaya yo a tener una complicación y una cosa complique a la otra? Y entonces no presentar un cáncer, ¿no? Eventualmente. Además del papiloma, ¿qué otros patógenos pueden detectar ustedes con estas pruebas? Mira, para específicamente del tema de enfermedad de transmisión sexual, pues te digo, tenemos clamidia, tenemos micoplasma, Gardnerella, ureaplasma, herpes, son 12, no me los sé todos de memoria, pero gonorrea, todas estas enfermedades de transmisión sexual las puedes tener en una sola prueba, es un solo paquete. De virus de papiloma, pues puedes tener los de alto riesgo y los de bajo riesgo. Y aparte, pues aprovechando, pues tenemos para muchos otros patógenos, ¿no? ¿Cómo qué? Por ejemplo, ahorita para la época de frío, las respiratorias. Son paneles de hasta 16 tipos de virus respiratorios y en una sola muestra, incluyendo COVID, influenza, sincicial y todos los que se ponen de moda, los podemos detectar en una sola prueba. Tenemos pruebas muy importantes que se utilizan para, por ejemplo, pacientes niños o adultos mayores, como por ejemplo para meningitis, para diarreas,
no es que si me da una diarrea me voy a ir a hacer una prueba, pero hay veces que entran a urgencias o terapia intensiva y estas pruebas en un día o en el mismo día tienen resultado y son 16 patógenos, 15 patógenos y orienta al médico y puede ser entre la vida y la muerte en muchos de esos casos. Especialmente si cambia el tratamiento, ¿no? A mí se me hace bien importante que si es un tratamiento distinto, dependiendo del tipo de bacteria que tengas o el virus o el hongo que tengas y puedes saber cuál es, pues ayudas muchísimo a que el tratamiento sea dirigido y no empieces a mandar bombas así generales y luego a veces hasta tienes estragos peores, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, tenemos como paneles para muchas infecciones. Pues ahorita, por ejemplo, el tema del sarampión, que también es importante, que hay que vacunarse. Y que también podemos hacer estas detecciones de rubiola, sarampión, varicelas, todas estas pruebas que también pues son relevantes. Otros, por ejemplo, tuberculosis, que también es un problema de salud y a veces la gente no lo sabe. Y bueno, pues yo los invito a que como médicos y como pacientes, cuando tengan un problema así, la biología molecular es la respuesta. Ay, sí, a mí me encanta. Sí. ¿Dónde se encuentran sus laboratorios? Mira, estamos ahí en Avenida de las Torres. No sé si ubican donde está la clínica de la UVM, entre Tlacote y Prolongación Corregidora. Ahí estamos, Avenida de las Torres 121, tercer piso. El teléfono es el 245-0717. Y bimodi.com también pueden encontrar mucha información. Y quienes nos hablen de que nos escucharon aquí, tenemos descuentos, 10% de descuento. Ah, perfecto. Vamos a repetir el número, 245-0717. Correcto. Ah, me lo aprendí. Sí. Súper bien para los que nos están escuchando y que puedan avisar que te vieron aquí en el programa. ¿Cómo se llama, por si lo quieren buscar en internet? Bimodi, Biología Molecular Diagnóstica, pero nos ubican como Bimodi. Perfecto, que ahí los busquen como Bimodi para que podamos integrar todas estas tecnologías que en realidad ya existen a nuestra vida cotidiana. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.